Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, escribe en el chat por favor si me escuchan. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos para poder empezar. Un segundo, por favor.
Buenas tardes. Por favor, escriba en el chat un sí o un no para saber si me están escuchando. Perfecto, muchas gracias. Acabo de recibir su contestación. Bien, vamos a empezar entonces esta semana, que es la semana 5, con la segunda parte de análisis de redes. Voy a pasar rápidamente a la parte del aula, donde pueden ustedes ver todo lo que se dispone en material. Aquí tenemos básicamente los objetivos de aprendizaje, que son analizar y sintetizar circuitos de radiofrecuencia en base a parámetros de impedancia, admitancia y matriz de dispersión. Y el segundo objetivo, diseñar divisores de potencia y acopladores direccionales. En la pantalla pueden ver en la parte superior un dispositivo que se llama VNA, también conocido como analizador de redes. Este dispositivo ha sido materia de un webinar que yo les he comentado en un correo hace poco. Voy a permitirme abrir un documento nuevo para poderles hacer ver a lo que me refiero, ¿no? El VNA, también conocido como analizador de redes, es un dispositivo que permite la medida de parámetros S, tanto en magnitud como en fase. Y por eso se denomina vectorial, porque todo vector tiene magnitud y fase, y este aparato nos permite medir esos parámetros S en magnitud y en fase. El webinar que les he enviado a su correo es de una empresa que se denomina Copper Mountains, que fueron los auspiciadores del congreso que tuvimos hace 2 años, en 2018, denominado LAMSI, Latin America Microwave Conference. La ventaja de este webinar es de que en este seminario se tratará en idioma español sobre el uso del VNA. Para todo ingeniero de radiofrecuencia, para cualquier profesor de la línea de RF, es importante saber el uso de este equipo, cómo se calibra y cómo se mide. Entonces, no es obligatorio que asistan, pero es altamente recomendable que a ese correo que les he enviado yo, ustedes le den clic en registrar, y una vez que se registren, les va a llegar un email de confirmación con el link de la videoconferencia para esa fecha que es a mediados de mayo. Muy bien, entonces esta viene a ser una parte introductoria con referencia a esta figura. Este equipo lo tenemos también en el laboratorio de alta frecuencia. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer por foro o correo electrónico, pero de preferencia nos vamos a enfocar en los foros, ¿no? Entonces voy a pedir, por favor, utilizar únicamente los foros para resolver preguntas, para plantear preguntas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de WhatsApp solamente va a ser usado para emergencia. O sea, el canal WhatsApp solo se usará para emergencias. La universidad evalúa, y los docentes y autoridades universitarias evaluamos el uso del foro. Se evalúa el uso del foro. Y entonces eso es importante recordar. Siempre nos vamos a comunicar a través del foro de la clase. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema. En primer lugar vamos a ver la teoría. Usted tiene acá un PDF que lo voy a abrir ahora, y luego tienen un video de la calibración de un analizador de redes. Esto que están viendo, esta figura que están viendo acá, también es una versión similar a este instrumento de acá. Este es digital y nos permite plotear tanto en coordenadas polares como en carta de Smith los parámetros S, y lo mismo está haciendo este dispositivo. Ya son dispositivos análogos. Entonces, en la parte de laboratorio vamos a tener laboratorio 5 y el foro respectivo. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar esta clase también haciendo una salvedad de que el día 1 de mayo es un día feriado. 1 de mayo tenemos que cae viernes. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar toda la teoría correspondiente a este tema. Y los laboratorios se van a desarrollar con normalidad, tanto el miércoles como el jueves. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación a otro webinar, ¿ya? Pero esta es un webinar
más cercano. Y esa invitación a webinar que titula Ingeniería de microondas para combatir el COVID-19. ¿Ya? Este webinar está organizado por IEEE Sección Perú y quien les habla va a ser expositor, ¿no? O sea, yo voy a presentar allí esta conferencia. Va a ser el día 30, que cae jueves. A las 7 de la noche empiezan la primera exposición. Yo soy el segundo en exponer. Y calculo que aproximadamente será 7:30. Entonces, yo les voy a enviar, se les enviará el link para registrarse. Ya se les va a enviar el link para registrarse y por favor, una vez que se registren, lo antes posible, se les va a enviar una dirección para que puedan acceder a la videoconferencia. ¿Ya? Entonces, este tema es importante para que ustedes puedan ver también como parte del curso qué es lo que se hace a nivel mundial para combatir esta enfermedad. Muy bien, quisiera saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Por favor, pueden tomar su micrófono o pueden tomar su chat para formular la pregunta que consideren conveniente. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a empezar con el desarrollo del curso. Muy bien. Entonces empezamos con la segunda parte de análisis de redes. En este caso, la diapositiva que tenemos en el sistema. Estamos en este caso empezando con uno de los ejercicios, que es el ejercicio 4.5 del libro guía, que es el libro de Pozar, que está subido en el aula virtual. El ejercicio indica lo siguiente: se tiene una red de 2 puertos que está medida y que nos genera la siguiente matriz de parámetros de scattering. Entonces, si ustedes ven, tenemos una red que nos da estos números. 0,1 con fase 0. Evidentemente, este primer número viene a ser el S11. El segundo número, 0,8 fase 90, viene a ser el S12. El S21, 0,890. Y finalmente el S22 viene a ser 0,2 con 0. ¿No? Eso es lo que nos indica esta diapositiva. Vamos a ver la pregunta. Dice, de este dato determina si la red es recíproca o sin pérdidas. Cuando ustedes ven la palabra reciprocal es muy fácil en español, pero cuando ven lossless, tal vez hay que recordar, loss es pérdida y lossless es sin pérdida. Dice, si un cortocircuito se coloca en el puerto 2, ¿cuál será la pérdida de retorno resultante del puerto 1? Entonces vamos a analizar la primera parte de la pregunta para saber, en primer lugar, si es recíproca o sin pérdidas. Muy bien, ¿alguien se acuerda lo que es recíproco? Recíproco, lo habíamos visto en la última clase, es aquel circuito cuya matriz de parámetros S es igual a la transpuesta del mismo. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? La solución nos da en una sola línea la respuesta al problema en su primera parte. Dado que la matriz S es simétrica, o sea, a simple inspección, en consecuencia se puede decir que la red es recíproca. Entonces, eso que he subrayado ahí significa, la primera pregunta, la respuesta es sí, sí es recíproca. ¿Por qué? Porque la matriz es simétrica. ¿Y cómo sabemos que es simétrica? Porque ustedes ven, traza una diagonal y 0,890 en el extremo inferior izquierdo, 0,890 extremo superior derecho, entonces significa que es recíproca. Ahora, ¿qué significa en ingeniería de microondas to be lossless? O sea, ser una red sin pérdidas. ¿Qué significa? Significa que los parámetros S deben satisfacer una ecuación que la tenemos escrita ahí, que es la ecuación 4.53. Y esa 4.53 es necesario que la recordemos de la clase anterior. Entonces yo me permito cargar la carpeta anterior, de la clase anterior, de la semana 4, y abrir el PDF correspondiente a análisis de redes, pasándonos a la última diapositiva, o una de las últimas, donde nos habla de esas definiciones. Ya, damos un poquito de zoom y vamos a ver. Tenemos como definición una red sin pérdidas cuando
el producto de la matriz S traspuesta por la matriz S complejo conjugada es igual a la unidad. ¿Bien? Esto es una gran verdad. Y esto tenemos que aterrizarlo en términos sencillos. ¿Ya? En términos sencillos. Si uno aplica esta ecuación matemática para una red de 2 puertos y lo iguala con U, donde U es una matriz que tiene 1, 1, 0, 0, entonces uno puede llegar a esta conclusión, que es esta conclusión de acá. S11 al cuadrado más S12 al cuadrado es igual a un número que debería ser 1, si queremos que esto sea la matriz unitaria. ¿Ya? Entonces, repito, esto que está señalado aquí escrito, S11 al cuadrado más S12 al cuadrado, sale de esta diapositiva de aquí, de la diapositiva anterior, cuando nosotros intentamos evaluar esta matriz de aquí, en el caso particular de una matriz 2×2, ¿ya? Eso nos sale fácilmente, y ustedes lo pueden hacer en su casa de ahí. Entonces, esto debería ser 1, o sea, esto representa los elementos de la diagonal. Sin embargo, nosotros reemplazamos los datos del problema, el S11 y el S12 del problema, son estos de acá. Este es el S1, este es el S12. Estos datos de acá, si los elevamos al cuadrado, sus módulos, y los sumamos, no nos dan 1, nos dan 0,65, que es diferente de 1. Entonces, decimos con toda seguridad que la red es una red que no es sin pérdidas, ¿no? Puede sonar un poco la negación de la negación, pero es así, ¿no? Dice, the network is not lossless. Entonces, la red no es sin pérdidas, o sea, que tiene pérdidas. ¿Ya? Entonces hemos respondido a la primera parte de la pregunta, que nos decía nuevamente, diga usted si es recíproca o sin pérdidas. Entonces ya sabemos que sí es recíproca, pero que no es sin pérdidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, tome el micrófono cualquiera. Muy bien. En vista de que no hay preguntas, vamos a resolver la siguiente parte. La siguiente parte nos dice, vamos a regresar, nos dice, si coloco un cortocircuito en el puerto 2, ¿ya? En el puerto 2 coloco un cortocircuito, ¿cuál será el resultante en el puerto 1? ¿Ya? Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a regresar al tema de análisis de redes y vamos a regresar unas diapositivas atrás y vamos a ver una de las cajitas, una de las cajas negras. Por ejemplo, esta caja negra de acá nos puede servir muy bien. Ya, esta caja negra de acá, vamos a ver si podemos reducir un poquito más. A ver, una de las cajitas negras. Vamos a ver si nos puede servir por aquí. Y esta de aquí, por su claridad, nos puede servir bien. Ok. Si nos dice el problema, si coloco un cortocircuito en el puerto 2, está diciendo que en este lado derecho le coloco un cablecito. O sea, me dice acá, si le colocas un cablecito acá, me dice, dime, vamos a revisar nuevamente la pregunta, ¿cuánto es el return loss en el puerto 1? O sea, ¿cuántos son las pérdidas de retorno? O sea, el S11 expresado en logaritmos en el puerto 1. Entonces, repito, el problema me dice, si a esta figura le pones un cablecito acá y está cortocircuitando, calcula cuánto va a ser el valor del return loss mirando acá en la izquierda. ¿Ya? Ese es bien puntual. Ahora, para responder esa pregunta, nosotros tenemos que regresar un poquito a este circuito. Quiero encontrar uno que sea más claro. A ver, un segundo, por favor. ¿Sí? Vamos a ver. Tal vez este de aquí es más claro que los demás. Sí. Ok. Este de acá. ¿Ya?
Entonces, imaginémonos de que esta red grande, nosotros la vamos a considerar de dos puertos, en el sentido que vemos solamente el puerto de la izquierda y solamente el puerto de la derecha. Concentrémonos en esto, por favor. Nuestros ojos bien puestos acá. Voy a dar una pequeña indicación acá. V1 es el voltaje incidente que apunta hacia la derecha. V1 más. V1 menos es el voltaje reflejado que apunta hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora veamos acá, para nosotros, este último puerto con su índice N va a ser el puerto 2, donde vemos de que V2 más apunta hacia el puerto 2 y V2 menos apunta hacia afuera. ¿Ya? Entonces, si yo le coloco un cortocircuito acá, me está preguntando el problema, calcule usted cuánto es el rotor loss, si le coloco un cortocircuito acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si yo recuerdo la definición de coeficiente de reflexión, que está aquí, en esta figura, en la parte inferior usted está viendo que el gamma es igual a la diferencia. Un z, ¿no?, que vendría a ser como en este caso, el zin menos z0, dividido zin más z0. Pero acuérdense, por favor, este zin que era para nosotros la impedancia de carga. Cuando hicimos este ejemplo, estamos calculando el gamma aquí a la izquierda, y dijimos de que ese gamma aquí a la izquierda es la impedancia de todo esto, menos el z0, que es la impedancia del cable colocado aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros, que estamos analizando este problema de acá, nuestra carga va a ser el cortocircuito que colocamos aquí. Ese cablecito para nosotros es nuestra carga. Nuestro ZL es 0. Muy importante, nuestra carga es 0. No, entonces, si nuestra carga es 0, entonces significa de que tenemos que en esta ecuación me queda solamente 0 menos Z0, ¿no?, dividido 0 más Z0. ¿Y eso qué sería? Sería el coeficiente de reflexión que yo miraría aquí. Si yo me parara acá en este punto, el coeficiente de reflexión que miro a la derecha, ese coeficiente de reflexión que miro a la derecha va a ser menos 1. Repito, va a ser menos 1 porque si ustedes mentalmente reemplazan acá 0 y acá 0, les queda menos z sub 0 sobre z sub 0 y eso da menos 1. Entonces, ese menos 1 es fundamental para resolver este problema, porque acá lo encuentran así. V2 más igual menos V2 menos, y cualquiera se pregunta, profesor, ¿de dónde sale esto? Y esto es lo más importante del problema. Esto sale del hecho de que ese gamma es menos 1. Pero, profesor, ¿de dónde saca usted que ese V2 más es igual a V2 menos con signo negativo acá? ¿De dónde saca este signo? Y yo le digo, lo saco de acá. A sabiendas de que este gamma es menos 1, yo regreso a esta figura de acá. Yo regreso a esta figura de acá y digo, gamma, visto en este puerto de acá, mi gamma de salida, que lo voy a llamar por este 2,2, porque estoy en el puerto 2, va a ser igual al voltaje 2 negativo sobre el voltaje 2 positivo, ¿sí o no? Por supuesto, si el S11 que hemos visto la clase pasada era voltaje 1 positivo sobre voltaje 1 negativo, el S22 es igual a voltaje 2 negativo sobre voltaje 2 positivo. Entonces, como hemos deducido que el gamma tiene que ser igual a menos 1, entonces este numerito de acá tendría que ser pues igual a menos 1. Entonces, de ahí sale que voltaje 2 menos es igual al voltaje 2 más, pero con signo negativo. Entonces, es ahí donde nosotros regresamos al problema y ya le encontramos sentido a esto. Si ustedes le han encontrado sentido a esto, ya lo pueden hacer todo. Hasta aquí, por favor. Preguntas, tomen el micrófono o escriban para repetir, porque esto es muy importante en la clase de hoy día. Profesor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, con claridad. Profesor, yo tengo una duda. Usted ha hablado de, o sea, ha llegado a esa conclusión mediante las ecuaciones por un tema de igualdad.
Yo lo entiendo más por un tema de dirección, por el voltaje 2 negativo, ya que está haciendo igual, ¿cómo se llama? Por la dirección que lleva, o sea, de regreso. Ujú, muy bien. Sí, Eso es válido sí, sí. o estoy No, no, equivocado? es válido, es perfectamente válido, ¿no? Sí, y yo lo felicito, porque esa es una manera más gráfica, más intuitiva, si queremos llamarlo así, de darse cuenta, ¿no? Y todos sus compañeros pueden tomar también ese criterio. Y lo voy a hacer un poco más claro para que lo entiendan. Su compañero dice de que, bueno, uno se cambió las ecuaciones y otro es ver la figurita. ¿Qué figurita? Esta figurita de acá. Si yo le coloco acá un cortocircuito, entonces, el voltaje que yo tengo por acá, apuntando a la izquierda, va a ser en la misma magnitud que el voltaje que está apuntándose a la derecha, ¿no? En magnitud. Pero yo puedo decir, si uno está yendo a la derecha y otro a la izquierda, entonces yo puedo decir que este es este mismo, pero coseno negativo. ¿Ya? Entonces está muy bien. ¿Ya? Como le he colocado un cortocircuito, entonces los dos voltajes son iguales y en consecuencia, como uno tiene una dirección y otro otra, entonces yo puedo decir el V2 más es igual al V2 menos, pero con el signo negativo. ¿Ya? Está muy bien. Sí, sí, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. Esta pequeña ecuación que está subrayada acá nos sirve ¿para qué? Para que nosotros, en el momento del examen, ustedes tengan que plantear esta ecuación. Esta ecuación ya saben que viene de aquí, de esta matriz, cuando ustedes la particularizan para el caso de dos puertos, les queda solamente V1 y V2. Aquí también V1 y V2, y aquí una matriz cuadrada pequeñita, y al aplicar el producto de dos matrices, se va a obtener este resultado. Ese de ahí sale juntamente con esta ecuación que está acá. Esos dos salen de ahí. ¿Y para qué hemos hallado esto? Esto lo hemos hallado para reemplazar en cada una de estas ecuaciones. Fíjense ustedes acá, ¿qué pasa si el V2 más de acá lo reemplazo por menos V2 menos? Si lo reemplazo por eso, este signo más que está acá va a cambiar y se va a convertir en menos. Entonces tengo esta ecuación de acá. Lo propio pasa acá, en vez del V2 más, reemplazo por el V2 menos y me queda esta expresión que tengo acá. Entonces, en ambas ecuaciones tenemos ya ahora un signo negativo, ¿no? Y después es pura manipulación algebraica para poder despejar gamma. Entonces vamos a ver cómo se hace, cómo se ha hecho en esta ocasión ese despeje, ¿cierto? La segunda ecuación nos permite despejar V2 menos en función de V1 más. Ya es simplemente álgebra, ¿no? La segunda ecuación nos permite expresar V1 más en función de V2 menos. ¿Cómo? Ustedes toman esto de acá, ven que hay dos variables, V1 más y V2 menos. Y toman este de acá y ven que tiene V2 menos. Entonces hay dos variables, el V1 más y el V2 menos, y pueden despejar una en función de la otra. Entonces se tiene esto que están viendo acá. Ahora, para hallar lo que me pide el problema me pide cociente de reflexión en el puerto 1, o sea, a la izquierda. O sea, el problema no me pide el gamma aquí o el coeficiente de reflexión acá en el puerto 2, sino acá, en el puerto de la izquierda, que es el puerto 1. Entonces, para hacer eso hay que aplicar la definición. Lo que me pide el problema es esto, ¿ya? Coeficiente de reflexión en el puerto 1, por eso se coloca B1 más, menos, dividido B1 más. Entonces, hay una ecuación que se está colocando acá, S11 menos S12, todo esto, y uno se pregunta, ¿y de dónde sale eso? La respuesta es de que esto sale de aquí arriba, de esta ecuación de acá. De esa sale, ¿ya? De esa ecuación sale todo esto que estamos explicando aquí. Mentalmente, pues ustedes este B1, V1 más, lo pasan aquí abajo al denominador para dividir esto de acá, ¿no? Y este de aquí lo dividen también entre V1 más, para no alterar la ecuación. Y va a salir esta expresión de aquí, ¿no? Y luego tienen ustedes acá V2 menos sobre V1 más, que es esta misma proporcionalidad que tenemos aquí, ¿no? O sea, de aquí lo pasamos acá abajo y esa proporción nos da este número
complejo, y eso es lo que metemos por acá, ¿no? Aquí está metido eso, y de ahí reemplazamos valores, únicamente se reemplazan valores y sale 0,633. Pero como nos piden return loss, nosotros sabemos que el return loss es el logaritmo a valor absoluto de coeficiente de reflexión multiplicado por menos 20. Entonces a este numerito de acá hay que sacar el logaritmo, multiplicarlo por menos 20 y tenemos 3,97 decibelios. Es una posible pregunta de examen. Y es necesario saber de que para el curso, la evaluación que se va a hacer una evaluación virtual, también a través del aula virtual, ¿no? Y en esta aula virtual, lo que se va a hacer pues, es tomar preguntas de forma aleatoria a través de la generación de un banco de preguntas. Entonces yo aquí aprovecho para generar un banco de preguntas, ¿no? También vamos a hacer para los otros temas, pero para este en particular es necesario que ustedes sepan de que esta es una posible pregunta de examen, ¿no? Vale decir, la pregunta puede ser una red de 2 puertos presenta, y yo escribo así, todo de corrido, S11 igual 0.1 con fase 0, punto y coma, S12 igual 0.8 con fase, la que me da problema, 90 grados. ¿No? Punto y coma, S12 igual a S21. Vamos a poner S12 igual a S21. ¿No? Y después pongo S22 0,2 con 0 grados. S22 igual a 0,2 con 0 grados. Y de frente les planteo la pregunta de cálculo. Si se cortocircuita el puerto 2, halle las pérdidas de retorno en decibelios. Si se cortocircuita el puerto 2, halle las pérdidas de retorno en el puerto 1, en decibelios. Entre paréntesis, en decibelios. Muy bien, entonces esas 3 líneas de enunciado representan que ustedes tendrían que desarrollar todo este tema que está, todo este tema que está hasta aquí. Tendrían que sacar 3,97. Es entonces una pregunta que está en nuestro banco de preguntas, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes practiquen ahora. Yo sé que esto que les he explicado es un poco a grosso modo, pero yo quiero que ganen confianza. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Yo les voy a dejar unos 5 minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio, pero yo voy a tener que dejarla presente, compartir la pantalla por unos momentos. Ahora, ustedes tienen acceso al aula virtual, pueden consultarlo de ahí. Si no encuentran muy claro esto, yo les recomiendo que ustedes vayan a las sesiones y en la semana 1, bueno, el primer día de clases, yo les he colocado el libro en digital de Posa, ¿no? Y en este libro hay que irse al capítulo 4. Vamos a ver si puedo llegar rápidamente al capítulo 4. Y ahí van a encontrar este problema, probablemente un poco más nítido y resuelto. Vamos a ver si lo puedo encontrar por acá. Este es el ejemplo 4.4 de un problema que es vamos a ver, un segundo por favor, es análisis de redes 2, y ese problema 4.5, entonces estamos cerca. Vamos a ver un momento por favor. Estamos 4.4 y llegamos al 4.5. ¿Ven? Fíjense, este que están viendo acá en la pantalla, este es el problema que acabamos de resolver. ¿Ya? Este es el problema que acabamos de resolver. Y bueno, aquí incluso está un poquito más completo, porque es una pregunta un poquito más, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el return loss si el puerto 2 tiene 50 ohmios? Bueno, es un poco para leer un poquito, pero lo mismo que he explicado está aquí. ¿Ya? Lo mismo que he explicado está acá. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, de que den lectura a este problema para poderlo consolidar y resolver. ¿Ya? Pueden observar de que en este problema del libro, porque es una versión nueva este libro, tenemos valores diferentes. Acá tenemos 0,85 fase menos 90. Repito, 0,85 fase menos 45. Y nosotros, en el problema que tenemos en la diapositiva,
tenemos en el enunciado 0,8 con fase 90. O sea que no es el mismo problema. Es parecido, pero los números han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes estén preparados para, evidentemente, cualquier tipo de problema cuando varíen los valores, ¿no? Entonces, voy a dejar unos minutos para que ustedes, a mano, en su cuaderno o una hoja, deduzcan que sale esto en realidad, que podemos llegar a estas respuestas que estamos poniendo en la diapositiva. Y si alguien tiene alguna duda, puede revisar, en último caso, el libro que tenemos aquí, ¿no? Donde explicado. No sé si se ha comprendido lo que acabo de decir. Por favor, respondan con un sí o con un no en el chat. Sí, Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces voy a dar 10 minutos para que puedan todos sacar a mano el resultado de este problema. Ya, pueden empezar, por favor.
Muy bien, estamos más o menos a 5 minutos de haber dejado el tiempo para que vayan haciendo a mano esta demostración. Quisiera saber si hasta este momento tiene alguna consulta. Por favor, pueden hacer uso del micrófono. Muy bien, dado que no hay preguntas, voy a aprovechar para enviar por el chat más detalles. Especialmente voy a enviar por el chat el link de registro a este webinar de ingeniería de microondas para combatir el COVID. Entonces, como pueden ver, en este mensaje de chat está indicada el evento. El evento se llama Encuentro Mensual IEEE, Sección Perú. Es el jueves 30 a las 19 horas. Como les comenté, hay 3 expositores. Yo seré el segundo. Será aproximadamente 19:30 que estaré presentando. Sin embargo, el mismo día y a la misma hora no van a poder acceder porque se hicieron las inscripciones. Entonces, yo les sugiero que con un día de anticipación hagan su inscripción al enlace que aparece en la parte inferior, ¿no? Entonces, dando su inscripción, luego reciben un correo que ya va a tener el link de acceso a la videoconferencia para ese día, ¿no? Muy bien. Muy bien, pueden continuar entonces con la resolución. Vamos a dar unos minutos más para continuar con otro tema.
Muy bien, un minuto más y vamos a continuar. Perfecto. Voy a proceder a compartir pantalla, esta vez compartiendo también el sonido de la computadora. Muy bien, entonces vamos a ver dentro del aula virtual el video de analizador vectorial de redes y lo vamos a comentar. Hoy vamos a hacer aquí un corto video y vamos a calibrar este... Por favor, confirmen con un sí o con un no si se ha escuchado el audio del video. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Analizador de redes vectoriales, es un Roland Schwarz y es un ZVRE. Vamos a usar este kit de calibración, es un Roland Schwarz y es un ZV-Z32, este va hasta 26.5 GHz. Aquí vemos la presentación del kit y vemos que tiene los estándares más estos tres throws. Estos tres throws son para complementar si tenemos dispositivos bajo prueba, como puede ser este por ejemplo, que tienen dos hembras. Ok, le da una pausa para indicar, ha hecho uso de un término que se llama kit de calibración y esto lo vamos a poner también dentro del banco de preguntas. ¿No? ¿Qué es un kit de calibración? O sea, físicamente ustedes han visto de que el kit de calibración es una caja de madera donde hay componentes electrónicos. Bien, esos componentes electrónicos son cargas, o sea, impedancias de alta precisión. Normalmente, lo mínimo que se necesita en un kit para hacer la calibración es cortocircuito, perfecto, 0 ohmios perfectos, circuito abierto, infinitos ohmios perfectos, 50 ohmios perfectos y un through. ¿Ya? Vamos a explicar luego a qué se refiere, pero en cuanto a la respuesta de esta pregunta podría ser, es el conjunto de cargas que se disponen para calibrar un analizador de redes vectorial, siendo las más importantes cortocircuito, circuito abierto, 50 ohms y el through. Ok, esa palabra through, que lo acaba de mencionar también en el video, es una palabra inglesa. Through, lo vamos a poner en paréntesis, significa conexión directa. Y vamos a ver ahora cómo funciona. Y tenemos unos cables que uno es macho y otro es hembra, o tienen diferentes sexos, pues usamos estos throws para conectar al cable al dispositivo bajo prueba. Entonces si agarramos estos throws vamos a ver que ellos son exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud eléctrica de estos tres es exactamente igual. Aquí lo vemos. Son totalmente compatibles entre ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usemos un through de estos para hacer una calibración y ya acabamos la calibración y guardamos, aplicamos los coeficientes de la calibración y queremos usar este dispositivo bajo prueba y tenemos que usar, por ejemplo, este aquí, y luego vamos a usar otro dispositivo bajo prueba que tenga diferente sexo y tenemos que cambiarlo por otro through como puede ser este, entonces vamos a poder cambiarlo sin necesidad de calibrar otra vez porque los dos tienen la misma longitud eléctrica y tienen la misma pérdida y están phase match, la fase está exactamente igual. So, si vamos aquí por ejemplo Cal Kits y vemos aquí que tenemos este kit y por ejemplo vemos aquí el through macho a macho y vemos aquí estándar y aquí podemos ver
que tiene una longitud de 25.2 milímetros y una pérdida de 0.01 dB por gigahercio. Entonces vemos aquí este otro, por ejemplo, y vamos a ver que aquí está, tiene la misma Ok, da una pausa para indicar y lo la siguiente. misma Está hablando mucho la palabra through. Bueno, aquí la escritura que se utiliza, o sea, en algunos libros lo veo diferente, pero es CHROUG. Vamos a poner así, ¿ya? Aunque yo también lo he visto como through. Bueno, en todo caso, significa conexión directa. ¿Y a qué hace referencia esto? Cuando se mide un circuito en baja frecuencia, o sea, en circuitos eléctricos, electrónicos y todo eso, la longitud de los cables no importa, ¿no es cierto? Porque uno puede medir con las puntas de multímetro, no importa que las puntas de multímetro sean cortas, largas, se mide lo mismo. Pero en microondas, la longitud de los cables importa mucho. ¿Y saben cómo hacen para hacer la medida? Hacen lo siguiente. Si yo quiero medir un circuito, un cuadradito pequeñito, y tengo necesidad de conectarle cables hasta ese cuadradito, tengo que medir primero los cables, la contribución de los cables, y luego descuento eso. Entonces, de eso se trata la calibración, de descontar los elementos que uno añade entre el VNA y el circuito para poder hacer la medida exactamente del voltaje que entra a los pines del circuito. Entonces, uno de los temas que vemos aquí en la pantalla es length, dice 25.2 milímetros, que hace referencia a que ese through es un conector circular, delgadito, es simplemente un conector de paso, pero que tiene esa dimensión, pero ustedes saben de que las dimensiones en toda línea de transmisión producen un cambio de fase. Entonces, al DNA hay que decirle cuánto es esa dimensión para que él sepa más o menos qué desfasaje va a haber y haga la corrección respectiva. Vamos a continuar. longitud, ok. Vamos a intentar calibrar ahorita con este kit de calibración. Vamos a empezar una nueva calibración. Vamos a hacer tipo de conector y es 3.5 y vamos a calibrar este Star Neopal. Vamos a hacer full 2-port calibration. Vamos a es 3.5. Como el cable es macho, el estándar que vamos a usar primero va a ser el cable es hembra, el estándar que vamos a usar primero va a ser el estándar macho. Entonces le damos a macho, vamos a hacer open, short, match y through, TOSM. Aquí Roland Schwartz lo llama match a la carga, en cambio Agilent o lo que es Keysight ahorita lo llaman load. So, es la única diferencia que hay. Entonces por eso estamos viendo T es through. Vamos a poner el through. Aquí como tenemos un estándar es macho y otro es hembra de los cables, vamos a usar este through. Vamos a ponerlo, siempre vamos solo a mover la rosca, no movemos el estándar para no rayarlo y dañarlo. Vamos a juntar los cables. Y otra cosa, esta llave de torque que tiene este kit es un poco diferente a las otras llaves de torque que hay. Por ejemplo, vemos esta llave de torque solo hace un clic y ya sabemos que está apretada. Estas llaves de torque son similares a que tiene Keysight o Agilent. Una pausa ahí para decir, en microondas para calibrar este equipo se necesita usar una llave, es como una llave inglesa pequeña, pero es especial porque esa llave inglesa se quiebra. ¿Por qué se quiebra? Porque necesitamos que el torque o par que aplicamos en el momento de enroscar un conector con otro sea un torque constante. No queremos apretar más en un lado que en otro. Entonces se necesita una llave especial que es la que nos está mostrando en el video. Así, toda la llave. Pero no es necesario llegar hasta hacer así porque se nos mueve el estándar y se puede dañar el dispositivo bajo prueba o algo de dispositivo bajo prueba que son muy delicados. Lo único que tenemos que hacer cuando hacemos el torque es, cuando ya vemos que cede un poquito la llave, es todo. Ya está el torque adecuado, así es todo. No es necesario ir todo el camino así. Ok, que eso quede claro. Entonces vamos a apretar estos al torque que deben de llevar adecuadamente. Ok.
como dije, lo vamos a tener que apretar primero con la mano a lo máximo que se pueda y después usamos la llave de torque y el torque queda ahí. Ahí está. Vamos a hacer el through aquí. Se efectuó. Vamos a poner los otros estándares. Pues lo que viene haciendo ahora es conectar los estándares de calibración al equipo. Está conectando lo que he mencionado. De tool, Holocron, Los estándares aquí. Aquí vamos a poner el... Este dice O, es Open. Vamos a poner aquí. Es Open Macho, lo vamos a poner en el puerto del cable hembra. Empezamos con el torque que debe llevar. Le damos aquí a Open puerto 1. Calibró. Y agarró los datos. Vamos a hacer dos puertos, vamos a poder hacer transmisión y reflexión. Ahora vamos a poner los botoncitos Through, Open Port 1, Open Port 2 y así sucesivamente hasta completar. Y al final de la calibración va a mostrar un puntito negro en el centro de la carta de Smith y eso es el indicador de que está calibrado, ¿ya? Como quiera que haya un poco que esté en su video, lo voy a dejar para que ustedes lo revisen en su casa. Y vamos a continuar ahora con el desarrollo de las diapositivas. Muy bien, una vez que hemos resuelto el problema, tenemos que recordar de que nosotros estamos yendo siempre a la mano con nuestro libro, el libro guía. Y hay un tema que vamos a tocar a continuación, que es este, que dice A Shift in Reference Planes, ¿no? Que es un desplazamiento en los planos de referencia. Desde este subtítulo, que empieza en la página 204, hasta esta figura que estamos viendo aquí, el libro nos quiere decir de que la ventaja de usar parámetros S es de que yo puedo medir los voltajes en este lugar, aquí al inicio, o aquí, pegadito al circuito, y me va a ser muy fácil obtener un parámetro a partir del otro. Y eso, el libro lo explica con bastante término técnico, pero yo he pretendido hacer una presentación en la que sea un poco más fácil la comprensión. De hecho, terminando el problema, esta parte que está escrita de forma manual, la vamos a saltar, porque eso lo encuentra en su libro, esto no lo revisamos porque es como redundar, es repetitivo. Entonces esto lo pasamos, lo saltamos, esto acá lo saltamos porque lo vamos a ver del libro, también lo saltamos, bueno, van a disculpar la forma en la que ha salido, lo voy a mejorar esto. Lo soltamos y llegamos acá. Este es un manuscrito donde he intentado resumir lo que el libro lo hacía complicado en el concepto de las ventajas de usar parámetros S. Y es básicamente lo siguiente. Cuando yo quiero medir un circuito en dos sitios diferentes, denomino esta línea punteada como plano de referencia. Esta línea punteada izquierda es otro plano de referencia. Entonces, cuando leo el párrafo que tengo acá, un desplazamiento en los planos de referencia produce solo cambios de fase en las ondas y en consecuencia solo cambian de fase los parámetros S. ¿Saben qué significa? Significa de que los parámetros S que yo mido aquí en Z1 igual a 0 son iguales a los parámetros S que yo mido acá en Z1 igual a L1. Son iguales en magnitud, lo único que cambia es la fase, nada más. Esa viene a ser la ventaja de los parámetros S. Entonces, como parte del banco de preguntas, uno puede colocar lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los parámetros S? Y la respuesta viene a ser que la medida de parámetros S en un plano de referencia cualquiera es igual, en un plano de referencia, vamos a poner mejor, es igual al medido en otro plano cualquiera, contemplando solo una diferencia de fase. Aquí, entre paréntesis, las magnitudes son las mismas.
¿Bien? Entonces esa viene a ser una ventaja de los parámetros S. Y luego de conocer los parámetros S y por qué los usamos y qué equipo los mide, pasamos este análisis matemático de largo y vamos a ver otro tipo de transmisión que es matriz ABCD. La matriz ABCD es aquella que me dice lo siguiente. Si tienes una red de 2 puertos, o sea, un circuito como los que hemos mostrado acá, así de 2 puertos, dice, tú puedes descomponer el voltaje del puerto 1 como la combinación lineal del voltaje en el puerto 2 y la corriente en el puerto 2, multiplicados respectivamente por los escalares A y B. Y lo propio pasa con la corriente. Entonces, una matriz de transmisión ABCD es la matriz que están viendo aquí en la parte inferior, tal que multiplicada por este vector de la derecha, me genera exactamente este sistema de 2 ecuaciones. Claro que sí. Si ustedes recuerdan la multiplicación de matrices, toman la primera fila, AB, y lo multiplican por este vector columna de acá. ¿Y qué les queda? A multiplicado por V2, sumado con B multiplicado por I2, que es exactamente esto de acá. Entonces, de aquí sale esta expresión de acá. Una posible pregunta de examen puede ser deducir las ecuaciones de los parámetros ABCD. Entonces ustedes tendrán que simplemente escribir esta ecuación que están viendo acá. Ahora, ¿para qué nos sirve la matriz ABCD? Fíjense acá, si yo coloco una conexión en cascada de 2 cajitas de este tipo, si tengo 2 y las coloco una al lado de la otra, ¿saben qué sucede? La matriz ABCD del primero, yo la voy a llamar así, la matriz ABCD de la segunda cajita la voy a llamar así, con subíndice 2, y si alguien me dice, haya la matriz ABCD del conjunto total, ¿ya? La matriz ABCD del total de los 2 bloques conectados en cascada es simplemente la multiplicación de estas 2 matrices que he explicado anteriormente. Entonces, la matriz ABCD tiene como ventaja que me permite hallar su equivalente para varios bloques en cascada, simplemente multiplicando cada uno de los bloques. Sí, eso lo puedo poner aquí. Ventajas de la matriz ABCD. 2 puntos, vamos a poner. La matriz de un conjunto de bloques de 2 puertos es igual a la multiplicación de las matrices ABCD individuales. Señores, importante, esto no se puede hacer con parámetros S. Con los parámetros S yo no puedo multiplicar, yo no puedo decir, si tengo 2 circuitos y los junto a continuación del otro, que la matriz S resultante de todo el conjunto es la multiplicación de las matrices S. No, la matriz S no se multiplica. La matriz ABCD, esa sí se multiplica, ¿no? Y esa es su ventaja, y acá lo ven explicado, ¿no? Entonces tienen un bloque a la izquierda, otro bloque a la derecha. Si lo conectamos los dos en cascada, la matriz ABCD resultante es el producto de esas 2 matrices. Y finalmente se dispone de un ejercicio donde uno puede calcular la matriz ABCD para una configuración dada. Tenemos acá el primer circuito, que es una línea de transmisión con una carga en el vivo, y la Tierra no tiene nada. Se puede mostrar que la matriz ABCD es esta de acá. A vale 1, C vale 0, B vale Z y D vale 1, ¿no? Lo mismo para los circuitos que están abajo. Por ejemplo, la demostración del primer caso, ¿no? De que la matriz ABCD de esta figura es esto, lo podemos ver en la siguiente página. Aquí me dice, la matriz A es igual a V1 sobre V2 cuando I2 es igual a 0. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de aquí, de acá. Si ustedes acá despejan A, va a ser A es igual a V1 sobre V2 cuando yo arbitrariamente haga la condición de que I2 es igual a 0. Y eso es exactamente lo que me ha puesto acá. Aquí, eso de ahí.
Y la I2 igual a 0 significa que tengo que hacer un circuito abierto en el puerto 2, ¿cierto? Y si hago un circuito abierto aquí en el puerto 2, yo tendré que plantear las ecuaciones necesarias para calcular la relación entre el voltaje V1 y V2, ¿cierto? Entonces, si no hay corriente por acá, o sea, si aquí no hay corriente, significa de que la caída de voltaje aquí es 0. Y si yo tengo un multímetro y quiero medir voltaje acá, medir un voltaje X, y cojo otro multímetro y mido voltaje acá, voy a medir el mismo voltaje X. ¿Por qué? Porque al no haber corriente acá, la diferencia potencial es 0. Entonces es como que este voltaje V1 está en paralelo con este voltaje V2. Por eso, la relación entre V1 y V2 va a ser la unidad. Y por eso A1 es igual a 1. Y de la misma forma se puede demostrar los otros parámetros. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí llegamos. ¿Ya? Hasta aquí llegamos con este tema de análisis de redes. Quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor, escriba en el chat o tome el micrófono en este momento. Profesor, disculpe, yo tengo una duda, pero con referencia a los ejercicios que hemos hecho, no sé si puede fijarse en el libro de Microstrip. Sí. En la parte del ejercicio de 4.5, el que nos dejó para ir haciendo, tengo una duda referencia a lo que es las fases que aparecen en la parte del problema. Exacto, ahí. Sí. En el ejercicio se plantea que hay o sea, los puntos de S están en 45 y en menos 45 grados. Pero no entiendo muy bien cómo se ha calculado en el desarrollo del ejercicio. No sé si me podría aclarar esa duda. Ya. Esto no se han calculado, estos son datos del problema, menos 45 y 45. Entonces, como son diferentes, en este caso es no recíproca la red. Lo que uno tiene que hacer es utilizar estos datos para resolver el problema, ¿no? Básicamente. Sí, eso es. No sé si respondo con eso tu pregunta. No, sí, profesor, sí, sino que mi duda es cómo se llama. Hace un momento usted habló de que o sea, al trabajar con el parámetro S, no nos tenemos que fijar en la fase, sino en las magnitudes. Por ejemplo, usted plantea este problema en el examen y Sí, perdón la interrupción. Sí, entiendo la pregunta. ¿En qué contexto estamos? O sea, cuando fijamos parámetros S, tenemos que fijarnos en la magnitud y no en la fase. El contexto es el siguiente. Cuando estamos en una figura como esta, y yo les pregunto, ¿cuáles son la diferencia entre los parámetros S en este plano de referencia pegado al circuito y este que está más alejado? La respuesta es, tienen la misma magnitud, solamente se diferencian las fases. Pero cuando nosotros estamos resolviendo este problema, aquí sí que nos importan las fases, porque estos números que están acá dentro, en esta matriz, no son parámetros S que estamos midiendo en un cable a una longitud L, sino son de un circuito cualquiera, un transistor, por ejemplo, y en ese caso nosotros tenemos que considerar esas diferencias de fases. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. De nada, ok. Quisiera saber si hay alguna otra consulta antes de finalizar la clase. Muy bien, si no hay consultas, entonces lo vamos a dejar hasta este punto y estamos continuando el día de mañana con nuestra sesión de laboratorio. ¿Ya? Muchas gracias, no se olviden de utilizar el foro para cualquier consulta o eventualidad que tengan a lo largo de la semana. ¿Ya? Muchas gracias con todos, buenas tardes, hasta luego.